Muy buenos días, estamos en el Hospital El Empalme con la doctora María Vera. Vamos a hacer unas preguntas. Doctora, ¿usted me podría ayudar? ¿Cuándo fue que apareció el primer caso de VIH-Sida en el Ecuador? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Tenemos registros desde 1983, que fue el primer caso de VIH en el Ecuador. Realmente ya era un paciente en etapa SIDA que se atendió en Solca con un sarcoma de Kaposi. Realmente, la base de datos, y si hacemos una investigación a nivel nacional, se registran desde 1984 en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña. ¿Y usted me podría decir si se están haciendo campañas de información acerca del VIH? Sí, desde que se conoció a nivel mundial en el 81 los casos de VIH, todos los años la ONU-SIDA o cualquier gobierno o cualquier institución que esté liderando las campañas se han preocupado por hacer un sinnúmero de estas a nivel mundial. Hasta antes del 2005, se le asignaba a cada país un tema y de acuerdo a esto se desarrollaba el 1 de diciembre. Marchas, cualquier manifestación, y se lo conocía como lucha frente al VIH. Actualmente, del 2005 en adelante, se llama la campaña como respuesta frente al VIH y se le ha dado la libertad a cada país, a cada institución que actúe, como dice la palabra, en respuesta independientemente del tema, sino en respuesta a lo que es la problemática local. Doctora, ¿y en qué año se ha dado un incremento mayor de portadores de SIDA? Esto tiene que ver mucho con el nivel o el poder diagnosticar, es decir, que mientras más se fue difundiendo, dando a conocer la enfermedad, iban aumentando los casos. Es decir, que el año que puede tener más casos va a ser el año 2010-2011, el último año estudiado y estadificado a nivel nacional. No es realmente que primero más casos hubo al inicio, no, realmente ha aumentado mucho el poder de diagnóstico y también por ende han los casos. Realmente, como le diría, ha sido una pendiente, un ascenso de casos. Entonces todos los años ha habido más casos que el anterior. ¿Y cree usted que han sido eficaces las campañas de prevención? No. Realmente, como le dije, si están aumentando los casos, ninguna campaña ha sido eficaz, ha obtenido lo que se espera. ¿Por qué? Porque realmente no estamos cambiando mentalidades. El nivel de promiscuidad, de libertinaje sexual que tenemos en el país, en comunidades urbanas y rurales, ha alcanzado niveles abismales que no importa los mensajes y las campañas que demos si realmente nuestro estado de responsabilidad no está funcionando. Entonces las campañas son buenas, tienen buenos objetivos, buenas metas, pero resultados como tal no. Cada año aumentan mucho más los casos. ¿Cómo se hace el análisis de VIH? Hablemos de análisis, hablemos de diagnóstico. El análisis o el diagnóstico es una prueba, generalmente parte de una prueba rápida que el paciente o el usuario debe hacerla por demanda espontánea. No puede ser esta prueba obligada o exigida para entrar a una universidad, para entrar a un trabajo, no puede. El único sistema que en sí trata de exigirla, pero más bien de normarla, es cuando estamos embarazadas, es decir, que esto es parte de nuestro control prenatal, pero realmente no es para saber si la madre, sino para salvaguardar la vida del producto que está intraútero. Realmente es una prueba donde se hace una extracción venosa, se coloca una prueba rápida, responde a los reactivos. Una vez que se lee esta prueba, se manda a hacer un confirmatorio al laboratorio y ahí se dice sí o no, o sea, positivo o negativo. Mientras tanto es una prueba reactiva solamente. ¿Cuáles son las pruebas que determinan que una persona está infectada? Como dijimos, pruebas de laboratorio tenemos pruebas rápidas. Generalmente se hace una prueba, se corre una segunda prueba rápida y se envía al laboratorio. Y para nosotros saber que una persona está infectada, reunimos una serie de parámetros: clínico, virológico, inmunológico. ¿Quiénes serían las personas que deberían de hacerse la prueba? La prueba se deben hacer todas las personas que han tenido una relación sexual de riesgo. ¿Qué significa esto? Relación sin uso de preservativo con intercambio de fluidos o líquidos corporales. Es decir, que todas las personas que han estado en esta situación tienen la obligación moral de hacerse una prueba rápida de VIH y de ahí realizar un confirmatorio según sea este o no el resultado, reactivo o no. Y como dije, se acostumbra
a solicitarla para entrar a instituciones, a trabajo o a una serie de situaciones, pero realmente cuando se está embarazada y cuando la persona desea hacerlo es el momento preciso y oportuno. Doctora, ¿cómo y cuánto tiempo dura el tratamiento para personas infectadas con VIH-Sida? El tratamiento, para iniciarlo y para mantenerlo, cumple ciertos parámetros. Decirle cuánto dura sería una respuesta que no estoy capacitado, no es lo correcto darla. Es decir, para que a un paciente se le inicie tratamiento, tiene que tener bajo el CD4, alta la carga viral, tiene que tener enfermedades oportunistas. De acuerdo a esos tres componentes, podemos iniciar un tratamiento que se dice o se tiene que mantener por el transcurso de toda la vida del paciente, que hemos tenido pacientes en terapia antirretroviral que pueden alcanzar 25 años. Es decir, que el tiempo de tratamiento depende realmente iniciarlo del estado del paciente y continuarlo para toda la vida. ¿Qué pasa si alguien interrumpe el tratamiento? Esto es lo más importante. Cuando nosotros vamos a dar tratamiento a una persona que cumple los criterios por debajo de 350 células, por arriba de 10.000 copias de carga viral y enfermedades oportunistas, nosotros con el paciente tenemos la obligatoriedad de tratarlo con un psicólogo, donde todos los días hacemos que se tomen, por ejemplo, un vaso de agua a la misma hora. Cuando el paciente nos haga adherencia al tratamiento, estamos en capacidad de dar la medicación. ¿Qué significa la adherencia? El apego que tenga al tratamiento y al cumplimiento. Si el paciente lo abandona por efectos secundarios, por descuido, por desorden propio, por irresponsabilidad, van a aparecer enfermedades oportunistas y a crear resistencia a los antirretrovirales. ¿Qué efectos hay cuando alguien interrumpe el tratamiento? Como mencionamos, es una pregunta muy arraigada a la anterior. Generalmente aparecen más enfermedades oportunistas y cuando queremos iniciar el tratamiento ya tenemos resistencia. Los estudios de resistencia son muy caros, primero difíciles de hacer y realmente los medimos más por la evolución clínica. Van a aparecer enfermedades oportunistas y realmente con el nivel defensivo que tenga el paciente en ese momento pueden ocasionar en estados fatales, según sea la magnitud del caso. Doctora, ¿se debe empezar el tratamiento inmediatamente o luego de ser infectado? No, esto es lo que veníamos analizando en las últimas preguntas. Para nosotros estadificar o clasificar a un paciente que tiene VIH ya en un estadio SIDA, nosotros tenemos que ver realmente, como mencionamos, carga viral, que es la cantidad de virus circulante, o sea, la replicación viral, cómo se encuentra. El CD4, que es la línea defensiva, generalmente por debajo de 500, pero realmente la guía anterior revelaba que por debajo de 200 células tenemos que iniciar antirretrovirales. Actualmente se dejó que entre 150 células o inferior, eso, más una carga viral alta, más una enfermedad oportunista, hay que iniciar antirretroviral. Es decir, me hago una prueba de VIH, salgo reactivo, pero mi sistema inmunológico está bien, me mantengo, llevo un estilo de vida saludable y puede que mi inicio de antirretrovirales sean 2, 3, 5 años. Eso es impredecible. Siempre lo voy a regular yo con la calidad y el estilo de vida que me ofrezca. ¿Qué riesgo existe en el tratamiento? El tratamiento, como toda medicación, puede ofrecer efectos adversos, efectos secundarios o efectos tóxicos, y muchas veces estar contraindicados. Entonces son muchas palabritas que tienen su sí, su no y que tienen que ser analizadas. Los efectos adversos muchas veces son los esperados. Le digo al paciente, se toma esto, le va a dar un poquito de molestias gástricas, un poquito de dolor de cabeza, pero no justifican suspenderlo. Cuando tenemos efectos tóxicos, es decir, cuando el paciente ya tiene efectos neurológicos severos, eso puede justificar la evaluación, la reducción o la adición de otro medicamento o retirarlo. Y cuando hablo de contraindicado, significa que si estoy embarazada no puedo tomar tal o cual medicación. Entonces los efectos van realmente, pueden estar muy asociados al estado del paciente. Es decir, si el paciente yo le digo, depende de la susceptibilidad, le digo, le va a doler la cabeza, va a somatizar cefaleas de un nivel de dolor muy alto. Entonces realmente tiene que ver eso, porque los efectos adversos son la mayoría de los casos manejables y casi no se presentan. ¿Y por qué para muchos pacientes el tratamiento le produce mayor malestar que antes de realizarlo? Como le dije, se juegan o vienen a haber muchos factores. Cuando nosotros estamos en tratamiento, las primeras semanas, no en todos, existe el sistema de reconstitución inmune. Significa que el virus, para querer replicarse, va a hacer una mayor replicación por defenderse de la agresión que está haciendo su maquinaria genética, su ingeniería genética, empieza a replicarse más. Si se replica, baja el CD4, porque con cada replicación hay destrucción del linfocito CD4.
Al replicarse más, el paciente se va a sentir mucho peor, le puede dar fiebre, le puede dar malestar, cualquier efecto secundario o una enfermedad oportunista. Este síndrome puede durar 2 semanas y si el paciente lo tolera, se pasa y después no ocurre mayor situación. Esto más efectos adversos, realmente le digo, si el paciente lo sabe manejar y si hay una buena adherencia y un tratamiento psicológico previo, no vamos a tener esta dificultad. Doctora, una última pregunta. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que se evidencian en los pacientes que se esparcen en esta sociedad? Realmente nosotros como mitos frente al VIH o al SIDA tenemos muchísimos. Yo puedo citar tal vez 2 mitos muy importantes. Para mí el primero es la vía de transmisión, es decir, que si yo vivo con una persona que está, valga la redundancia, viviendo con el VIH-Sida, por tocarlo, por mirarlo, por compartir, las personas llegan a pensar que se van a infectar. Realmente no es así, la transmisión es por vía sexual, por vía parenteral y de madre a hijo. Y otro mito o otra cuestión que es muy manejada y a veces muy manipulada es el hecho de decir que se inventó la cura, que se hizo esto, y se lanzan grandes noticias cuando realmente conocer la estructura y la maquinaria genética del virus del VIH, cómo se replica, cómo hace recombinaciones, cómo utiliza cofactores, todas las enzimas que tiene su maquinaria, es difícil pensar en la posibilidad de una vacuna. Entonces realmente tenemos que manejarnos con la vacuna que ya existe, que es la prevención. Realmente son los mitos, vía de transmisión y que realmente esté una cura. Si en el momento de establecerse llega, todos la estamos esperando, pero son cosas que tienen que ser bien manejadas. ¿Y los condones femeninos y masculinos evitan que nos contagiemos? Sí. Sí, y lo diré 1000 veces, sí, realmente eso es otra realidad que también tenemos que saber manejar. Muchas personas dicen que no, pero ¿qué es no? Estoy teniendo relaciones y solo lo uso en el final de la relación. Obviamente no va a funcionar. Es un preservativo que tenga un uso adecuado, que esté con las fechas de caducidad adecuado y que ya tiene una conservación y un manejo adecuado, buena colocación. Realmente este tipo de preservativo, o sea, el uso correcto va a disminuir o a restar no solamente la ocurrencia de infecciones de transmisión sexual, sino embarazos no deseados. ¿Cómo protegernos a nosotros mismos y a los demás para no adquirir el virus? Siendo absolutamente responsables. Realmente es un estado de responsabilidad. Tenemos que pensar nosotros que detrás de nuestros actos, detrás del momento de placer, tenemos familia, hijos, esposos, mamá, que realmente cuando estemos en un estado patológico terminal son los que van a padecer. Si no logramos tener fidelidad, no importa, podemos hacer lo que querramos con nuestra vida, eso no importa. Lo único importante es que usemos el preservativo en cada una de nuestras relaciones sexuales. Muchísimas gracias, soy la doctora María Vera, trabajo en el Departamento de Epidemiología y manejo el programa de ITS y VIH-Sida en el Hospital El Empalme.